este lugar de amor y fe, donde las familias se ven crecer. Dios nos Gloria a Dios, junta qué hermosa la reflexión, en la su oración que misión. Brian pues editó y todo, muy hermosa y con gran verdad. Gloria a Dios por él, ¿verdad? Y que es un joven que Dios está usando en la iglesia y muchos jóvenes, ¿verdad? Que están aquí. Entonces, él es ejemplo. Y para todos ustedes también y nosotros, ¿verdad? Es bueno ver siempre un joven involucrado en los caminos del Señor. Hay cosas muy maravillosas y todo. Y el tema de hoy está relacionado con Timoteo, que la Biblia lo conocemos como un joven, ¿verdad? Pablo los relata en las cartas personales que él escribió a Timoteo, que es el libro primera y segunda de Timoteo, fue escrita por el apóstol Pablo, quien consideraba a Timoteo como un hijo en la fe. Entonces ahí nosotros vemos de que incluso él le aconseja, dice que nadie tenga en poco tu juventud y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De él vamos a estar hablando hoy. Pero el ser joven no es, sería el título del mensaje, el ser joven no es un impedimento para poder servirle al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces nosotros vemos en nuestro diario vivir y todo, a veces es bastante difícil los jóvenes, a veces que ellos se involucren en los caminos del Señor, porque podía ser, ¿verdad? Vivimos en este mundo y los deseos de este mundo, todos los placeres, todo lo que el mundo presenta, pues especialmente pues al cuerpo y especialmente cuando está joven es bastante una fuerza que ejerce el enemigo sobre ellos, porque sabe que si controla esa mente desde muy joven, entonces él va a poder hacer un camino en ellos, podríamos decir, o formar un carácter de ellos. ¿Y qué pasa con esto? Si ellos se entregan a los deleites, a las cosas de este mundo, pues lo que sucede es de que el problema es lo siguiente, ellos van creciendo y todo, y a medida que va creciendo, entonces deja huellas el pecado y deja huellas lo que nosotros practicamos en este mundo. Hay muchas consecuencias que son las que están sucediendo o estamos cosechando ahora que ya estamos más mayores. ¿Por qué? Porque no quisimos escuchar la palabra de Dios, porque no quisimos ser sujetos o dóciles al llamado de Dios, porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Para Dios no hay edad, y nosotros hemos visto en la Biblia, tenemos muchos ejemplos de muchas personas que como jóvenes sirvieron en el ministerio de Dios y fueron un gran ejemplo para la vida de aquellos que les conocieron en la región donde vivían, a donde ellos se movían, y que mucho más en el ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Es hermoso ver un joven entregado en los caminos de Dios porque está toda la fuerza y la fortaleza para poderle servir. A veces nosotros llegamos y decimos, no, estoy muy joven, no, voy a deleitarme un poquito más. ¿Qué sabemos nosotros el día de mañana? Solo Dios tiene control, no sabemos si mañana vamos a vivir. Dice, hoy es el día aceptable, hoy es tu día de salvación, mañana solo es de Dios, el futuro es de Dios, el presente es el de nosotros, y no sabemos nosotros quiénes somos para empezar a decir, no, mañana, no sabemos cuántos años Dios nos va a dar de vida, y cuando nos da la vida y alargamos, y a veces llegamos ya cansados, llegamos que ya a veces ya no podemos, tenemos las mismas fuerzas como cuando era joven para poder servir y deleitarlos en los caminos del Señor. Entonces, de eso voy a estar infundiendo un poco ahora, ¿verdad? Y quería empezar con este versículo acerca de un gran sabio escritor de la Biblia, como fue el rey Salomón. En el libro de Eclesiastés, él lo escribió y 12:1 dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué gran verdad esa, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Que también va a haber amargura, va a haber carga cuando no se ha vivido en Cristo. Entonces todo lo pasado, lo que pasado que nosotros en Cristo no lo tenemos que recordar, pero eso los trae a veces secuelas, los trae cosas, ¿verdad? Que estamos pagando por lo que nosotros hicimos. Entonces, y a veces es demasiado tarde. ¿Cuántas personas no están ya en una tumba? ¿Cuántas personas no están pagando una condena en las cárceles toda una vida? ¿Cuántas personas han quedado sin un brazo, sin una pierna, lisiados? ¿Por qué? Por andar en malos caminos y todo aquello. Y cuando ya vienen al Señor, dicen, oh Señor, me arrepiento de no haberte buscado. Pero Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios que
que dice que Él los ha dado libre albedrío. ¿Para qué? Para que la decisión sea nuestra, que lo hagamos con decisión y con amor, porque Dios no quiere robot. Si Dios quisiera robot, Él hubiera creado robot y dijera todo el día, usted al mínimo va a estar diciendo, aleluya, aleluya, Padre, 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 y yo todos mis ojos y mis pensamientos van a estar, no. Por eso que a nosotros nos llegan pensamientos a nuestro corazón y todo. Nosotros estamos en este mundo, nos puede llegar el pensamiento de hacer lo malo y todo, pero hay un espíritu en nosotros que nos dice, no, si haces eso, hay consecuencias. Lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces quiero decir de que, como decía al inicio, el ser joven que no sea un impedimento para poderle servir al Señor, ¿verdad? Y eso estoy hablando de jóvenes, pero eso va para todos nosotros, ¿verdad? El estar en esta vida, siempre en Cristo Jesús somos jóvenes. Entonces no miremos los años ni nada, porque nunca es tarde para servir y empezar a servir al Señor. Pero tenemos grandes ejemplos de estos grandes hombres, y como decía, hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, si nosotros conocemos la historia del rey David, el rey David, muy joven empezó su ministerio, fue un hombre entregado al Señor, y miremos las grandes cosas y maravillas que Dios hizo por medio de él. Tenemos otros 3 jóvenes, 4 jóvenes que les puedo mencionar, cuando dice que el rey Nabucodonosor dice que sitió la ciudad de Jerusalén y él los iba a llevar cautivos, y llevó cautivo este pueblo, pero le dijo, dice al jefe de los eunucos, a Penaz, le dijo, ok, búscame jóvenes que sean de buen parecer, le dijo, que sean sabios, que sean enseñados en estas leyes y todo, y tráemelos al servicio de la casa real. Le dije, ¿para qué? Para que ellos sean enseñados con nuestra cultura, nuestra lengua y todo, y dámele la mejor porción, la comida, tratámelos como príncipes, porque ellos eran príncipes, pero seguían viviendo una vida de príncipe. Pero lo gran admirable de esto es de que dice ellos que propusieron en su corazón no contaminarse con la porción asignada por el rey. Eso es hermoso que nosotros, pues, cuando hemos sido enseñados y tengamos nosotros esa certeza y esa seguridad, quién es Dios, que lo que Dios tiene preparado para nosotros, que sabemos que es mucho mayor de lo que el mundo ofrece, entonces nosotros vamos a tener la capacidad para poder rechazar todo aquello que el diablo ofrece. Porque lo que el diablo ofrece es basura. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque dice que viene y lo quiere dar como algo temporal. Le da alegría, gozo temporal. Si no, mire usted cuando las personas entran en droga. Ellos entran en droga porque están según los psicólogos que han hecho esto, yo gracias a Dios nunca entré en droga, pero dice que ellos sienten un vacío, sienten una necesidad, y ellos ocurren a eso para llenar ese vacío, para llenar esa necesidad, pero es algo pasajero. Cuando aquello les pasa, vuelven y siguen lo mismo y se van hundiendo en la droga. Estoy hablando de drogas, pero todo vicio es lo mismo, ningún vicio es bueno. Pero ¿por qué la gente lo busca? Por buscar un placer, por buscar una alegría, por buscar aquel vacío que no pueden llenar, pero el único vacío que lo llena y lo va a llenar, y eso es permanente, es Cristo Jesús. Gloria a Dios por cada uno de nosotros que hemos venido al Evangelio y hemos sido llenados de su presencia, y ahora no necesitamos nada de toda la basura que el diablo puede ofrecer. Porque si usted todavía está pensando en su mente que aquello es gozo y alegría, todavía no ha conocido al Señor. Amén. Entonces, eso es este gran hombre, lo que es este gran discípulo, amado como es el discípulo Timoteo, ¿verdad? Que vino, y este hombre fue un hombre, dice la palabra de Dios, que desde muy niño, desde muy pequeño, él fue instruido en la Sagrada Escritura. Pero nosotros lo encontramos en el libro Hechos 16:1, donde dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo dice que predicaba el evangelio y llegó a las ciudades de Derbe y Listra. Y dice que cuando llegó allí, dice que conoció a este joven Timoteo. ¿Y cuál fue uno de los atributos que él vio en él? Dice que escuchó que era un hombre de buen testimonio. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que me dan la atención, dice la palabra de Dios, se lo voy a leer, Hechos 16:1. Pero eso es uno de los grandes atributos que él encuentra. Hechos 16:1. Mire lo que lo dice el apóstol Pablo de Timoteo. Después dice, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, aquí escuchamos, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Y el 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Y daban buen testimonio de él, ¿verdad? Y dice también, hay otro que me llama la atención, que era de madre judía.
Entonces, ¿qué sucede? De madre judía, pero él daban buen testimonio de él. ¿Qué quiero decir con esto? Más adelante vamos a estar tocando un poquito acerca del testimonio, porque el testimonio es tan importante en la vida de un creyente que eso es nuestra carta de presentación. Pero ¿qué? De madre judía, también me llama la atención que dice ahí de madre judía. Ok, nosotros conocemos la Biblia, hemos leído la Biblia y sabemos que los judíos, los padres judíos, especialmente aquí la madre, ellos tienen una enseñanza tan rígida, podemos decir, o son de ejemplo para el mundo. Dice que ellos instruyen a sus niños desde que son muy pequeños hasta la edad de 12 años, ellos ya se saben lo que es la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley. Ellos se lo aprenden de memoria hasta que un niño llega a la edad de 12 años. Entonces, esto fue lo que la madre de Timoteo hizo en él. Desde muy pequeño, ella lo instruyó en la palabra, lo formó y todo. ¿Y qué hizo? Fue un niño que le creyó a la palabra, le creyó a Dios, y al creerle entonces empezó a dar buen testimonio a este niño, porque dice que era un Timoteo, un hombre de buen testimonio de la palabra. Pero ¿quién influyó en ella? Influyó su madre, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de que aquí nosotros como padres debemos de ser esa guía a nuestros hijos. Está en nuestras manos que nosotros instruyamos a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Y otra cosa que estaba leyendo y encontré en la palabra de Dios acerca de esto, de lo que es el pueblo judío o el pueblo de Israel, como nosotros conocemos, cuando este pueblo fue sacado de Egipto, vino y fue libertado por Moisés. Entonces, una vez que ellos estaban en el libro de Deuteronomio 6, ya del capítulo de Deuteronomio 6, allí después del capítulo como 13 en adelante, y empieza lo que es, les dice Moisés al pueblo, ¿verdad? Y les empieza diciendo, Dios les dice, se los voy a leer, vamos a ir a Deuteronomio 6 para leérselos. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Ahorita se lo ponía. Aquí dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Bueno, puede empezar el 4. Mire cómo empieza Moisés hablándole al pueblo una vez que ellos han sido ya liberados de lo que es de la opresión de Egipto. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, les dice. Y empieza y les dice este mandamiento, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué hermoso como este gran hombre le dice al pueblo, esta palabra de Dios, esta hablarás al acostarte, al levantarte y todo. Esto fue lo que por eso su madre dice que era judía. Ella tenía este mandamiento y ella lo puso por obra en la vida de Timoteo. Por eso es que este hombre es el hombre que ahora nosotros conocemos, fue el hombre que apoyó al apóstol Pablo en casi todo su ministerio. Él anduvo por todas las ciudades donde Pablo anduvo predicando y fue un gran servidor, un gran ejemplo y servidor en los caminos del Señor. Y eso es que lo que nosotros ahora estamos siendo beneficiarios de todo este gran ministerio de estos grandes hombres, y uno de ellos es Timoteo. Por eso tenemos estas grandes cartas que se le escribió el apóstol Pablo a él. Entonces, pero este hombre fue formado por su madre, porque dice que su madre era judía, y la Biblia lo dice también en otro versículo ahí, que su padre era griego. Pero vemos el papel de que la madre hizo en este hombre. Entonces, eso es lo que nosotros como padres estamos llamados a formar a nuestros hijos, ¿verdad? Y a influir en ellos,
porque la palabra de Dios, quienes tienen que transmitirla, está bien en las iglesias, está bien, ¿verdad? Aquí que vienen a enseñar, pero el mejor ejemplo tiene que ser en casa como padre, porque ahí es donde ellos se forman. Ellos van a ver a su padre, a su madre, que son unas personas que aman a Dios y que son personas que estudian la palabra, personas que están en el caminar de Dios. Entonces ellos van a seguir ese ejemplo. Dios va a hacer la obra en cada uno de ellos. Entonces nosotros estamos llamados a hacer ese trabajo con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que esta palabra siga cada generación por generaciones. Porque recuerden que nosotros vamos, como dice, saliendo. Ellos vienen entrando, pero esto sigue y nuestros hijos son los que están encargados de poder seguir adelante cuando ya nosotros ya hayamos partido a la presencia del Señor. Amén. Y eso fue un gran ejemplo que nosotros vemos aquí, en este discípulo amado, lo que es Timoteo, ¿verdad? Porque su madre influyó mucho en el caminar de él para que él fuera este gran hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros, su madre, y cuando digo su madre, no solo su madre, porque esto viene de generaciones en generaciones, ¿verdad? Ahí nosotros vemos en Timoteo 1:5, dice que también su abuela, ¿verdad? Su abuela, que ella dice, su abuela Loida y su madre Eunice. Ellos desde muy temprano te enseñaron las escrituras, le dice. Entonces él aprendió a partir de ellos. Entonces aquí estamos viendo padres y abuelas y todo. Qué hermoso es, ¿verdad? Crecer en una familia donde se alaba al Dios verdadero, y uno puede ver los ejemplos para aquellos que han tenido o tienen la oportunidad de tener abuelas o bisabuelas, ¿verdad? Algunos pues tal vez no conocimos a nuestros abuelos, pero el que ha tenido las abuelas, si hay abuelas aquí, también es el papel para ellas. Tienen que ser ejemplo para sus nietos, ¿verdad? De darles la enseñanza, cuál es el papel, para que ellos vayan creciendo en la palabra del Señor, porque eso fue lo que sucedió en Timoteo. Entonces, nosotros aquí podemos ver este gran hombre, pero también dice allí, ¿verdad? Dice también cuando leíamos en Hechos 16:1, un hombre que fue de buen testimonio, un hombre de buen testimonio. ¿Qué sucede con testimonio? Que tenga buen testimonio. Nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos, somos salvos. Dios dice que todo aquel que Él viene, Él no le echa fuera, y dice que el que Él recibe, Él lo toma como hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Somos salvos. La salvación no es por los méritos que usted haga o por toda, ¿verdad?, lo que usted pueda hacer por el Señor, porque no, eso no le va a comprar la salvación. La salvación vale más que todo eso. La salvación dice que es un don de Dios, es por gracia, dice, para que nadie se gloríe, dice la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Es bueno, pero después de que nosotros hemos sido salvos, es importante que en nosotros haya un cambio en nosotros. ¿Cuál es ese cambio? El cambio tiene que ser el testimonio. El testimonio de usted va a influir mucho y mucho, tanto para sus hijos, para su familia, donde usted trabaja, donde usted se mueve y donde lo conocen, no donde usted es una carta leída, usted es la luz que refleja en medio de las tinieblas, usted es la persona que es el soldado de Jesucristo, como dice, usted es la persona indicada, ¿para qué? Para que aquella persona que está siendo oprimida por el diablo pueda salir a la luz admirable que es Cristo Jesús, pero nosotros somos los indicados a llevar esa palabra, y eso lo podemos hacer muchas veces solo con nuestro testimonio. Hay personas que le conocen a usted y a veces ellos se quedan al mirar y se quedan calladas. A veces el mismo, como aquello de nosotros de hombres, que no queremos a veces, como quien dice, dar para torcer, no le van a decir nada a usted, pero entre ellos, entre todos comentan, ese hombre sí es un verdadero hijo de Dios. Me gustaría ser así yo como ese hombre, que ese hombre sí ama a Dios. Miren ese hombre como camina. Lo observan. Eso es testimonio. Bonito es. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a hablar de Cristo Jesús y todo, una cosa no es la honra y la gloria para ti, la honra y la gloria es para Dios, y empiezan a decir, qué bueno ese hombre, cómo ama a Dios, están alabando a Dios, qué hermoso, cómo le sirve a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que un hijo de Él sea para bendición, no para maldición, no para trompiezo. Nosotros, y eso lo vamos a lograr conforme a lo que es el testimonio. Por eso es que es importante que nosotros como hijos de Dios mantengamos un buen testimonio ante los hombres, y esto no es para nosotros, sino que es para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Cuidémoslos donde nosotros movemos, cuidémoslos donde trabajamos. Los están observando. El enemigo lo que quiere ver es verlo a usted tirado en el fango, tirado en el suelo.
Y ahí entonces se va a reír de usted y se van a reír todos aquellos que le conocen. Y cuando usted está caído en el fango no va a tener el poder ni la potestad para poder hablar de Dios. Porque para hablar de Cristo, para empezar, tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser una persona que vive la palabra y que vive de acuerdo. Si no, ¿con qué poder y con qué potestad usted va a ir a hablar o con qué poder va a ser respaldado? Le va a suceder como dice que cuando Pablo predicaba y llegó, dice, a una ciudad y habían ciertos hombres y entonces él echaba fuera todo espíritu, va de demonio y imponía las manos en ellos y dice que ellos recibían la unción del Espíritu Santo y vinieron unos hijos de otra persona ahí y le dijeron, hey, vinieron y dice que entonces, para empezar, estos vinieron y quisieron hacer lo que Pablo hacía y fueron y oraron, dice, por un hombre endemoniado. Entonces dice que aquel hombre endemoniado, aquel demonio salió y los atacó a ellos y los mandó hasta desnudos y golpeados. ¿Por qué? Le dijo el demonio, a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, pero ustedes no sabemos quiénes son. No hay potestad, no hay fuerza, no hay poder cuando usted va a ir a hablar. Tenga cuidado si usted no anda bien en el Señor y va a querer echar fuera a un demonio porque son unas fuerzas sobrenaturales y recuerde que el diablo existe así como existe Dios. Si no tuviéramos. Entonces, en la Biblia está. Ahí lo encontramos en el libro de Hechos. Entonces, ¿qué quiero decir esto? El testimonio es tan importante y tan crucial como cristianos que si nosotros no tenemos testimonio no vamos a poder nosotros poder ejercer nuestro ministerio. Hay consejos que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo. Un ejemplo, a uno de los consejos que le da, porque como digo, 1 y 2 de Timoteo son unas cartas que el apóstol Pablo escribió y le dice a Timoteo. Un ejemplo, uno de los consejos que le da en capítulo 2 de Timoteo 4, 1, 2. Mire lo que le dice él. Antes de todo, le voy a llevar primero a 2 de Timoteo 2.15, pero son parte de los consejos. Mira lo que le da 2 de Timoteo 2.15. Vamos al libro de 2 de Timoteo 2.15. Segunda de Timoteo 2.15. Le dice así el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga bien, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno se presenta a Dios hay que conocer la palabra y no hay que se va a presentar y que se va a avergonzar. ¿Por qué se puede avergonzar? Con lo que estaba diciendo anteriormente, que alguien le diga, no, ¿y vos quién sos para que me hables a mí? Ahí lo van a avergonzar, pero si nosotros como hijos de Dios vamos y le decimos a una persona, usted no tiene que estar haciendo eso malo, un ejemplo, en cualquier delito que está haciendo lo malo, cualquier cosa malo que usted le llame pecado, no hagas eso, Dios te va a castigar, es malo. ¿Y vos quién eres para que me lo digas? Y vos no haces lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado cuando se va a presentar como obrero aprobado que no tenga de qué que lo avergüencen, ¿verdad? Hay que hablar con certeza. Es un consejo que le está diciendo. Mire también siempre en 2 Timoteo 4:1, del 1 al 2. Mire lo que le dice aquí. Pablo aconsejando a su hijo en la fe. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán, hasta el 12 era, sí, solo hasta ahí. Entonces, ¿verdad? Entonces le dice a aquel, le está diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le está diciendo, predica la palabra, Señor. Redarguye, instruye y todo. Entonces le está diciendo, sigue adelante y todo. Y lo más, hay versículos tan nosotros que casi creo que todos lo sabemos, como que 1 Timoteo 1:7. Entonces le dice, porque el Señor no nos ha dado, le dice, un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces le dice, tú eres fuerte en el Señor, sigue adelante, démosle adelante. Entonces son consejos prácticos que le está dando el apóstol a Pablo a su hijo Timoteo, porque si hay hombre que
en todo momento y en todo lugar y en todo, creo, tiempo, vamos a decir, no es fácil a veces ir a predicar la palabra del Señor cuando las personas están perdidas y todo. Pero hay una persona que les tocó tan difícil, estas personas como fueron nuestros primeros personas que infundieron lo que era la palabra de Dios, de Cristo Jesús, como fue el apóstol Pablo. Ellos sufrieron mucho, todos los apóstoles. Aquí podemos llamar a este gran siervo que conocemos como que fue un misionero al par de Pablo para llevar la palabra de Dios, y como misionero le tocó momentos de él también predicar la palabra, y lo encontramos en Timoteo, según ahí dice que él lo mandó Pablo a este lugar, a Éfeso, como pastor, porque en Éfeso era un lugar tan difícil en aquellos tiempos, porque estaba leyendo yo ahí acerca de la historia de Éfeso. Dice que allí eran tan idólatras y tanto que era tanta la maldad y todo, y hacían tantas cosas allí, ¿verdad? Los adivinos y todo, era tremendo. Entonces, cuando usted se va a ir a meter, como quien dice, a la mera caverna del diablo, tiene que estar preparado. Y este era un hombre que estaba preparado, y Pablo lo sabía, porque dice que allí en ese Éfeso lo que sucedía es que ellos tenían como una diosa, y era la diosa de Artemisa, o también conocida como la diosa Diana, que dice que era una diosa que se veneraba a nivel de toda Asia y de todo el mundo, dice la palabra ahí. Entonces dice que lo que aquí hacían era que aquí hacían tantas figuras de plata, de oro y todo vendían, y de esto vivían. Entonces cuando a este hombre le tocó predicar esta palabra, entonces también le dice Pablo en sus cartas, le dice que nadie te tenga en poco tu juventud. Y todo le dice, no que predica, habla y todo. Entonces, eso fue difícil para este predicador o para este pastor como fue Timoteo, momentos tan difíciles, porque a veces nosotros, ¿verdad? Tal vez no nos ha tocado estar en un enfrentamiento directamente a donde está la idolatría, y llegar a un terreno tan minado como era Éfeso en aquellos tiempos bíblicos, a donde la idolatría las tenían por todos lados y la gente de eso vivía. Y este hombre llegó con que Jesucristo, y Pablo les decía que no son dioses los que son hechos de obra de mano, les decía. Entonces ellos decían, pues vamos a perder nuestro trabajo, vamos a perder nuestro negocio y todo, y estamos en riesgo que esta gran diosa que se venera a nivel del mundo sea destruida. ¿Qué pasó? Entonces por eso es que había digamos, tanta presión en ese Éfeso, y Pablo, como consejero de este gran pastor como fue Timoteo, lo aconsejó en su palabra y le dio todos estos grandes consejos. ¿Para qué? Para que este hombre no desmayara, sino que siguiera adelante llevando la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Jóvenes como este gran Timoteo, que levanten la bandera en alto y puedan decir, Cristo es más poderoso que todo lo que el mundo puede presentar, y en Cristo somos libres, y en Cristo tenemos todo lo que el hombre puede desear. Ese fue Timoteo, que llevó ese mensaje en aquellas tierras, lo que fue los Efesios o Éfeso, y esos hombres, ¿verdad?, fueron ejemplos para nosotros. Y como lo veíamos, fue un hombre que no es que era, digamos, estaba joven, como yo decía, no que nadie tenga en poco tu juventud para poderle servir al Señor. Pero este hombre fue un hombre que desde muy pequeño vimos cómo su abuela, su madre infundieron en la palabra de Dios, y él fue un hombre dócil, sujeto al llamado de Dios, y vemos la gran bendición que fue en aquel pueblo, y sigue siendo de bendición para el día de hoy, para cada uno de nosotros que leemos su palabra y lo vemos la historia, lo que está en 1 y 2 de Timoteo, y lo vamos a leer en todos los libros de las epístolas que el apóstol Pablo predicó y enseñó, que él anduvo. Timoteo fue uno de los ayudadores, de los colaboradores que él anduvo llevando adelante el ministerio del Señor. Hermoso es eso, ver a una persona entregada a los pies del Señor en la obra del Señor. Así de que mi invitación es para que nosotros siempre sigamos adelante, y esta palabra que le dijo, mira que te esfuerzo, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor está con usted, está conmigo, a donde quieras que vayamos. Así que no hay temor, sino que agarremos los de Cristo, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios me les bendiga. Amén. Vamos a orar. Santísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento y por tu palabra, Señor, que hemos traído en esta mañana. Señor, gracias por estos grandes hombres, Señor, que fueron
inspirados por ti, son de gran ayuda hasta el día de hoy para nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Conocemos el testimonio de ellos, Señor, y el amor con el cual ellos te sirvieron. Te pedimos, Señor, que tú pongas ese amor y ese servir en cada una de nuestras vidas y que nosotros podamos ser de bendición a aquellos que los conocen, donde trabajamos, a nuestros familiares y que donde los movemos, Señor, y ayúdalos a ser fuertes en todo, Señor, que no desmayemos, sino que sigamos adelante, Señor, en tu obra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias y todo lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.